Buenas tardes a todos. Estamos en directo tanto en Facebook como en Instagram. Hoy con la gran Yolanda López, que nos va bueno, pues, marca la diferencia con psicología. Nos va a hablar de un tema creo que fundamental, porque todos vamos a pasar por ahí en algún momento determinado, y qué suerte si somos acompañados por profesionales de la categoría de ella. Vamos a hablar de la psicología, pues al final de la vida, en el final de la vida. Yolanda es licenciada en psicología y además es profesora de diferentes másteres y formaciones a nivel de duelo y de acompañamiento en paliativos, pero a mí me gustaría que tú te presentaras de una manera más extensa, porque aunque sí que te conozco y hemos hablado en diferentes ocasiones por temas también profesionales, pero me gustaría que pudieras tú pues presentarte, que es la persona más indicada para hacerlo. Muchas gracias a todos también por estar. Bueno, muchísimas gracias, Concha. Sobre todo eso, muchas gracias por haberme invitado a participar en este espacio, que además me parece muy oportuno el marcar una diferencia con la psicología. Y bueno, pues te agradezco enormemente. En referencia a mi trayectoria, me gusta mucho contarla porque es una forma de casar distintas disciplinas de la psicología. Yo cuando empecé a estudiar psicología jamás pensé ni que existiera una psicología de acompañar al final de vida. La vida te va llevando y, como yo digo, la propia profesión es la que te elige, no eres tú la que la eliges, porque si no la propia profesión te expulsa. Yo empecé en los recursos humanos, me gustaba mucho, pero la vida me llevó a conocer lo que es el duelo. Me sumergí en el duelo, me gustó muchísimo y pertenecí y sigo perteneciendo a equipos de emergencia, de intervención en emergencia, y acabé trabajando en paliativos, que realmente ahí he descubierto que es mi vocación. Lo bueno, ¿por qué os digo de casar disciplinas? Porque al final de vida todo cuenta, en el duelo también, el duelo, los recursos humanos, las crisis, bueno, pues se pueden inscribir dentro de lo que es el final de vida. Así que, bueno, pues voy a intentar un poco demostraros a través de mi trayectoria que toda la psicología vale. Es como decía, no recuerdo bien quién fue quien dijo esto, pero la psicología es algo muy inherente en el ser humano, es un pensamiento ancestral, muy lúcido, y que, bueno, pues que siempre nos ha acompañado. ¿Qué personas pueden vivir estas situaciones? Porque yo iniciaba el programa diciendo que finalmente vamos a pasar todos por aquí, pero realmente, ¿qué personas pueden vivir esta situación? Pues todo ser vivo que respira. Todo ser que respira, vamos a pasar por esa experiencia de final de vida. Si no es como persona que va a dejar de respirar, como acompañante de ese ser que se marcha. Es decir, todos vamos a pasar por eso. Y es importante, como psicólogos, tomar conciencia de que algún día nosotros estaremos en esa situación. Pero en realidad, cuando tú te acercas, digamos, a ellos, es porque te han contactado de alguna manera. ¿Es más a nivel institucional o es más a nivel personal que te lleva? Bueno, me encanta que me hagas esta pregunta, porque en los paliativos, las personas que trabajamos al final de la vida, sí que estamos peleando desde hace muchísimos años porque las personas comprendamos que todos tenemos derecho a una asistencia digna, una atención de calidad al proceso de final de vida. Entonces, ¿qué ocurre? Las personas que padecen una enfermedad crónica avanzada, es decir, una enfermedad que ya no se cura, ya no hay posibilidad de tratamiento activo, pasan a lo que es un programa de cuidados paliativos. ¿Cómo llegan estas personas? Estas personas, bueno, pues por unos canales que tenemos en la red sanitaria,
somos derivados a una unidad de cuidados paliativos o a un programa de cuidados paliativos en nuestra casa. ¿Cómo llega el psicólogo a trabajar allí? Bueno, los cuidados paliativos comenzaron en España en los años 80, empezó en Santander, luego en Cataluña y afortunadamente ahora, bueno, en casi todos los hospitales hay una unidad de cuidados paliativos, porque como os digo, es un derecho de todas las personas cuando tenemos una situación con un pronóstico de vida corto. Daros cuenta que cada año se mueren unas 400.000 personas en España y entre un 50 y un 65% de estas personas vamos a pasar por un proceso de enfermedad avanzado, crónico avanzado, y por lo tanto todas estas personas tenemos derecho a esta asistencia. Entonces, en estas unidades de cuidados paliativos existe la figura del psicólogo. Desde que se formaron los cuidados paliativos, siempre ha habido la figura del psicólogo, porque además los cuidados paliativos han sido concebidos de una manera en la cual hay un sufrimiento integral y en ese sufrimiento integral no puede faltar la figura del psicólogo. Es decir, que desde que se desarrollaron los cuidados paliativos en España, los psicólogos hemos participado en la elaboración de esos equipos. Entonces, imaginaos que nuestro padre pues tiene una insuficiencia renal y ya no tiene tratamiento, ya no puede recibir diálisis y por lo tanto, al no poder recibir diálisis, pasa a una unidad de cuidados paliativos. Nosotros, el propio sistema sanitario nos va a derivar a esos programas. En cuanto a la psicología en estos cuidados paliativos, somos parte de los equipos de forma natural. Está consolidada nuestra presencia y ahora con lo del COVID, desde luego que la sociedad ha tomado conciencia de que es un rol profesional fundamental, de una absoluta necesidad. Sí, por supuesto. Es que me parece el rol del psicólogo al final de la vida no solamente me parece digamos necesario, es que me parece imprescindible, porque en muchísimas ocasiones esas personas, por el motivo que sea, a lo mejor ya no tienen familia o personas que puedan encargarse de ellos, porque también el estilo de vida ha cambiado, entonces hay muchas personas pues que ya no tienen una red social o no viven en los pueblos, en pequeñas localidades, sino que realmente no hay nadie que los acompañe y luego que psicológicamente para sostener eso, normalmente, como tú decías antes, suelen venir de una enfermedad muy grave y ya vienen muy cansados. No solamente ellos, lógicamente, digo emocionalmente, ¿vale? Sino también la familia, los que sí tienen familia o entorno que se ocupan de ellos, están agotados y exhaustos, ¿no? Entonces, por eso yo decía que instituciones públicas y privadas sanitarias, o sea, donde están los paliativos, porque hay veces que también hay clínicas privadas, no solamente están las públicas o centros privados, es como que no estuviera como considerado en muchas ocasiones, ¿no? Esa es la percepción a veces que yo tengo, como si no se le diera el valor suficiente y al final la persona, el físico es fundamental, o sea, si no estamos bien físicamente, pues ya veis, pero si es que si no estamos tampoco bien emocionalmente, cuantísima gente se va antes o mal, se marcha mal, o la familia los deja ir también mal porque no han sabido hacer este proceso de acompañamiento. Sí, como bien dices, Concha, los psicólogos estamos aportando valor al cuidado. Eso ya está consolidado este concepto, pero sí es cierto que todavía hay sectores de la sociedad que necesitan integrar esto. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que la situación de pandemia nos ha puesto a cada uno en su sitio. Sí, y hay más sensibilidad con el tema. Necesidad. Yo diría necesidad. Ah, mira. Porque además una de las tareas importantísimas que llevamos haciendo los psicólogos al final de vida es el cuidado de nuestros equipos. Y nosotros los que estamos especializados en final de vida hemos puesto a disposición de otros servicios, de urgencias, de otro tipo de servicios,
nuestro saber intervenir para el autocuidado. Es decir, hemos sido fundamentales en colaborar con otros equipos y en ayudarles a entender, y hablo de psicología, ayudarles a entender cómo es ese proceso de final de vida, porque daros cuenta que la mayoría de los sanitarios están para salvar y de repente llegan a un contexto en el cual ya no se va a salvar nadie. Todas las personas que conocemos, con las que trabajamos, van a morir. Nosotros estamos especializados en acompañar ese proceso tan complejo que es el de el final de vida. Complejo y duro. Muy duro. Estamos durísimo. Constantemente confrontados a la pérdida, y la pérdida es algo para lo que el ser humano digamos que no viene preparado y le cuesta prepararse. ¿Qué tipos de tratamientos son más aconsejables? Porque yo creo que hay varios tipos a lo mejor de abordaje, o dependiendo el qué, no sé, explícanos esa parte. Tenemos ya preguntas y os recuerdo que podéis ir formulando preguntas, porque a los últimos minutos sí que los destinamos a hacérselas a Yolanda. Entonces, discúlpame, vuelvo otra vez, ¿qué tipo de tratamiento sería el más aconsejable? Fíjate que yo no hablaría de tratamientos ni de síntomas, hablaría de vivencia. Las personas cuando se acercan al final de vida tienen unas vivencias. Claro, es que un síntoma es algo que se manifiesta y que se puede medir de alguna manera, o se puede verbalizar que se tiene, o se puede observar. Pero en el proceso de final de vida es un acompañamiento, y a través de ese acompañamiento, esa persona, digamos que vamos desgranando lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no podemos, cuando hablas de tratamiento, yo diría que necesitamos dos cosas fundamentales. Una de ellas, conocer el counseling. Bueno, no se puede trabajar paliativo sin conocer el counseling humanista, y bueno, es imprescindible. Y por otro lado, conocer lo que es el duelo. Diría que es imprescindible, porque el psicólogo de cuidados paliativos lo que va a hacer es actuar con carácter preventivo en el abordaje del duelo. Es decir, nosotros los psicólogos en final de vida lo que intentamos identificar son los factores de riesgo para minimizarlos, disminuirlos y favorecer que luego el familiar pueda elaborar un duelo sano. ¿Y por qué os hablo del familiar? Porque los cuidados paliativos no solo se trabaja con el paciente, se trabaja con el entorno afectivo, con el equipo y con la comunidad. Por eso os decía que es una disciplina en la cual se integran distintas ramas de la psicología. A mí se me ocurre, antes de continuar con las preguntas, que bueno, se me ocurren muchas, pero ¿qué es el counseling? Porque al final hay muchas personas que están aquí que no son profesionales de este sector, de este ámbito, y a lo mejor no han oído hablar nunca de este concepto. Entonces, si nos los puedes explicar brevemente. Pues muy brevemente diría que es mal traducido, porque no existe una palabra al castellano, es una relación de ayuda. Una forma de acompañar a la persona que tienes delante. Se basa en unas herramientas y en unas actitudes. Estas tres actitudes son la empatía, la aceptación incondicional, la coherencia y la consideración positiva. Y esto significa que cuando yo me pongo delante de una persona, voy a intentar acompañarle en la exploración de lo que le está ocurriendo. Es decir, yo no voy a darle un diagnóstico, yo voy a ayudarle a bajar a las profundidades para ver qué hay ahí, en el sótano. Y luego voy a intentar que comprenda lo que le está ocurriendo. A través de preguntas socráticas, lo que vamos a hacer es ayudar a esa persona a que comprenda lo que le está pasando, para que luego pueda hacer una tercera parte, que es gestionar su propio cambio. La persona es la propia autora de su cambio. Y esto al final de vida, ¿cómo se traduce? Pues imaginaos una persona con un impacto emocional brutal, que le acaban de decir que la quimio ya se ha acabado, cómo esa persona empieza a digerir lo que supone el acabar la quimio. El dejar de sacarse sangre, de irse a tomar pastillas, de etcétera, etcétera. Cómo asumir ese camino de comprender lo que significa morirse, que morirse no es dejar de respirar, significa la separación. El morirse significa separarte de los tuyos, de lo que más te gusta, de la luz del día. Cómo comprender ese camino y gestionar ese cambio, como puede ser la aceptación, el aceptar que esto se acaba y que, bueno, mientras se acaba hay cosas que hacer.
Hay alguno de los... Te voy a introducir aquí esta pregunta porque lo han hecho a través de Facebook, pero es que viene muy al hilo. Si no, lo haría al final, pero es que realmente creo que pegaría aquí muy bien. Y es que alguien decía... No se entiende. Y tú, yo no te he escuchado hablar de la resignación en ningún momento. Es que la resignación es diferente a la aceptación. Exactamente. Es decir, mira... por eso hacía ese apunte, sí, porque me parecía muy importante justamente ahora que tú lo acabas de mencionar, el abordarlo desde aquí. La resignación, un poco de forma sencilla, podríamos decir que es como que la indefensión aprendida que hemos estudiado en la carrera, ¿no? Te quedas ahí mientras te pegan los chispazos. Pero la aceptación significa como una especie de digestión. Nosotros comemos, digerimos y pasan a ser nutrientes. Podría ser una cosa así. Sí, la indefensión aprendida o la resignación es que estamos más desde la pasividad, más desde la percepción y no hacemos nada con respecto a ello para que todo el mundo lo podamos comprender. Bueno, es que esta diferencia, incluso no solamente para la psicología en el final de la vida, sino en general para la vida corriente, para la vida normal, quiero decir que de cada día, cuando no estamos ahí en esta situación tan compleja, pues también es importante llevarla a cabo. No es lo mismo estar o posicionarnos desde esa resignación que desde la aceptación. Desde la aceptación hay una acción. Sí, y además... La resignación no. Hay matices, además, o sea, no todo es blanco y negro, pero fíjate que cuando alguien se enfrenta a algo tan gordo como es que esto se acaba, sí, puedes llegar con la aceptación en la cual puede haber cierta curiosidad de qué va a pasar, ¿no? ¿Dónde voy a ir? Nadie ha vuelto para decirme qué ocurre. Pero también desde esa resignación que puede ser negación, evitación, sentido de injusticia, lucha, bueno, pues hay un panorama completamente diferente que está hablando de eso que nos cuesta aceptar y hay una pasividad, podría decir hasta una pasividad defensiva. Hay muchísimos matices. El psicólogo está, bueno, pues muy especializado para ver esos matices y además lo va a ver con él o con ella. Y fíjate, en el counseling es como una bañera en la cual pues entras en la exploración, en la comprensión y luego hay un cambio. Por lo tanto, en ese counseling lo que favoreces es salir de esa resignación. Y eso lo hacéis a través de las preguntas socráticas, que en realidad son preguntas para reflexionar, para hacer una introspección de lo que es la situación y... Efectivamente. Luego está la escucha activa, que la escucha activa tiene mucho de silencios. Habla más el silencio. Bueno, pues el counseling tiene varias herramientas, la confrontación, la respuesta empática, etcétera, que la personalización que hace pues una herramienta riquísima y fundamental. Fíjate que hay bueno, en algunos artículos que se leen al respecto, muchas personas que al final de la vida sienten que no ha merecido la pena. Y cuánta falta a esas personas en el momento en que se dieran cuenta de eso, estar acompañadas por un psicólogo de esta especialidad, porque creo que desde ahí podrían resolver otro tipo de situación que finalmente les va a abocar a la muerte, pues como todos vamos a llegar, lógicamente. Hay una de las tareas imprescindibles de la psicología y es rescatar los recursos y capacidades. Y si acompañas a esa persona a descubrirlos, hará un balance vital positivo. Y eso es morir dignamente. No solo es no tener dolor, no fallecer acompañado, tener un buen balance vital. Y a mí es una de las partes que más me gustan durante... Perdonad, que es que estoy viendo que hay muy poca luz, pero... no sé cómo. Bueno, el caso es que es fundamental el ayudar a esa persona. Y luego hay otra cosa que también tenemos que saber hacer los psicólogos, que es emplear el humor.
El humor no viene especificado en el counseling, pero sí que es muy, muy recomendable. Bueno, es muy terapéutico. El humor es terapéutico en todos los ámbitos de la vida. Totalmente. Y en todas las facetas de la psicología también. Yo también me gustaría que hablaras de la palabra hospitalidad. Bueno, la hospitalidad, que además se usa mucho en paliativos. Cuando tú eres una persona hospitalaria, digamos que acoges, ¿no? Viene alguien, pasa, y le invitas a entrar a tu casa. Y bueno, cuando invitas a esta persona a entrar en tu casa, pues como decía Enrique Benito, pues no te importa que te manche el sofá, pero para que la persona entre en tu casa tienes que tener la casa ordenada, ¿no? También tiene que ser una morada cálida, que a la persona que entra, que le invitas a entrar, le apetezca. Y que, bueno, pues esa persona, si te deja pelos en el sofá, pues o te mueve los cojines, pues no sea un problema. Y para las personas que trabajamos al final de vida, y esta mañana me decía la mujer de un paciente, me decía, ¿cómo puedes estar siempre tan alegre? Porque sí, soy una persona alegre, y me decía, ¿cómo puedes con la cantidad de cosas que ves aquí? Pues porque realmente te crees lo que estás haciendo, tiene sentido. El psicólogo tiene que estar muy currado por dentro, la morada tiene que estar muy, muy colocada, bueno, pues cada cosa, saber dónde la tienes, etcétera, conocer las limitaciones de tu casa, saber dónde puedes sentarte en cada momento, etcétera. Es fundamental, y la hospitalidad sería eso para mí. ¿Qué beneficios tiene el psicólogo en el final de nuestros días? ¿En qué sentido? ¿Qué beneficio? Concha, para el paciente, ¿qué beneficios tienen? Al paciente y la familia, ¿eh? Cuando yo hablo aquí del paciente, al final es de todo lo que nos rodea, que es el paciente y la familia. Mira, el motivo por el cual tomamos tanto valor en cuanto a los equipos de final de vida es porque nosotros entramos a ayudar a colocar las dificultades, las preocupaciones, el impacto emocional, que hay un impacto emocional muy potente. Hay muchos problemas de comunicación, con lo cual hay que conocer protocolos de comunicación, hay que incorporar a todos los miembros del entorno, quiero decir niños, personas con discapacidad, personas con demencia, hay que conocer muchísimo el duelo, hay que las solventamos, con lo cual, ¿qué beneficios? Pues que la persona, la familia y la persona con enfermedad sabe que puede contar contigo, y el equipo puede contar contigo, pues para ir haciendo que la persona se vaya adaptando al día a día. Por lo tanto, beneficios son muchísimos. A mí me siguen llamando pues familiares de personas que se han ido pues para consultarte. Oye, mira, Yolanda, me está pasando esto en el duelo. ¿Es normal o no es normal? O a mi hijo le está pasando pues que echa de menos, y bueno, pues saben que no están perdidos en el desierto, por decirlo de alguna manera. También el equipo se siente confiado cuando hay un psicólogo ahí. Ya, incluso también para los otros profesionales, porque hay veces, y ahora se ha visto durante la pandemia, que hay profesionales que no estaban preparados para esto, ni para comunicar duelo, o sea, bueno, defunciones, ni para comunicar malas noticias, que a veces no eran defunciones, pero eran casos de extrema gravedad o con unas secuelas ya casi de por vida, pues muy graves, y es una labor que también el psicólogo ha estado realizando. Para esos otros profesionales en situaciones donde estaban muy cerca de la muerte, porque no todos los sanitarios, dentro de su trabajo diario o de su especialización, están vinculados a la muerte. Es más raro que a lo mejor vean una causa de fallecimiento. En cambio, como todos los sanitarios se movieron a esa especialidad por necesidad, pues ellos no estaban preparados psicológicamente para esto. ¿Cómo habéis podido acompañar también a esos profesionales?
Bueno, hemos sido descubiertos, es decir, no solo los psicólogos, sino también los médicos que son especialistas en control de síntomas, pero los psicólogos hemos sido redescubiertos. En los últimos momentos, cómo las familias se despiden, cómo favorecer esa despedida, cómo identificar lo que está pasando para, bueno, pues que esa persona se muera tranquila y la familia con ese sentido de que no se ha muerto solo. Los equipos ahora estamos, es que acaba de pasar, pero sí que los equipos están muy tocados. Han tenido una situación de estrés muy potente, con situaciones que no han sabido manejar porque eran inesperadas y no novedosas, eran únicas. Por lo tanto, no se esperaba esa avalancha y de una mortalidad tan brutal, de un 30%. Por lo tanto, ahora están saliendo a flote, pues eso, situaciones complicadas. Conozco varios compañeros que están pidiéndose excedencia porque han quedado derrotados. Sí, psicológicamente ha sido muy duro. Ha sido potente. Tanto tiempo en contacto con una muerte y una muerte tan, como tú dices, con tan faltos de recursos para gestionar esas despedidas. Hay una pregunta, voy a trasladarte alguna pregunta antes de llegar a la finalización del programa, que aquí preguntaban cómo afrontar antes de la partida. Lo que sí es que no me han dicho si era, o no han escrito si es por parte de la familia o por parte de la persona que marcha. Entonces, si pudieras dar unos tips concretos así sencillos. Sí, a las personas nos tenemos que hablar de forma sencilla. Eso para empezar. Siempre les digo, esta es una etapa en la cual toma presencia todo lo afectivo, todo el agradecimiento, la reconciliación y el adiós. Y siempre les hablo de los 5 lenguajes del amor de Chapman. No solo lo verbal, a través de lo verbal, no solo a través de los regalos, del contacto físico, también de la presencia y del servicio. Y bueno, pues es la mejor manera de afrontarlo. Podríamos decir que la despedida se basa en estas 3 cosas, en la reconciliación, el agradecimiento y lo afectivo. Porque al fin y al cabo el morirse yo creo que es una cuestión de amor. Nadie se quiere morir porque hay afectos, hay vínculos afectivos. Pues el morirse se trata de una cuestión de amor, por lo tanto el lenguaje del amor. Y para ir cerrando el programa, ¿con qué frase o con qué reflexión podemos cerrar? Que suelo preguntar eso. También puede ser la sugerencia de la lectura de un libro o una historia, eso también es bienvenido. O sea, que en este sentido lo que tú consideres que puede servirnos más. A mí me gusta mucho una frase, que ahí me has pillado porque no sé qué, habría miles de frases, pero a mí hay una frase que me gusta mucho, que es de Eric Castle, que dice: no son los cuerpos los que sufren, son las personas. Y siempre lo tengo como muy, muy interiorizado, porque eso ayuda a comprender el dolor. Hay veces que nuestro cuerpo habla del dolor de corazón, del sufrimiento que tenemos dentro. Y me quedaría con esa frase. Pues una maravillosa frase para morir dignamente, en paz, en serenidad, estando todo bien, dejando a todo el mundo también con dolor, pero desde esa tranquilidad y desde esa serenidad. Muchísimas gracias, Yolanda. Yo estoy muy agradecida de que hayas podido liberarte con tu agenda, que hayas podido acompañarnos este ratito, esta tarde. Me encantaría tenerte más adelante, porque creo que es una labor también que dentro incluso del campo de la psicología, dentro de los profesionales de la psicología, creo que tampoco está tan conocida ni tan vista, y hay muchísimos matices que creo que son interesantes a poner en valor también. Entonces yo desde aquí creo que todos los que están en Facebook, en Instagram y los que nos verán a posteriori en YouTube, puesto que queda permanentemente subido al canal de YouTube, bueno, pues
estarán también interesadísimos en que volvamos a tenerte por aquí y a escucharte todo esto que nos has estado trasladando y que también nosotros necesitamos digerir. Muchas gracias, Concha. Para finalizar, deciros que, bueno, si os interesa este tema, ahí, está la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la SECPAL, que es secpal.com, y la Asociación Madrileña de Cuidados Paliativos, que estoy ahí en la Junta, que es paliativosmadrid.org, porque una de nuestras misiones es visibilizar los cuidados paliativos. Así que muchísimas gracias por invitarme y gracias a todas las personas que nos han acompañado.